Hacemos contacto vía Skype con el juez Iván Saquicela. Él integró el tribunal que ayer dio a conocer la sentencia por cohecho agravado en contra de 20 personas relacionados al caso Soborno 2012-2016 y entre los que se encuentran el expresidente y el exvicepresidente de la República, Rafael Correa y Jorge Glass. Doctor Saquicela, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, gracias, señora periodista. Un saludo cordial a todos los televidentes. Quisiéramos analizar con usted, que usted nos pueda explicar cómo transcurrió todo el proceso y cómo se llegó a la conclusión de que los 20 procesados en el caso Sobornos 2012-2016 han caído en el delito de cohecho pasivo propio agravado, tipificado en el artículo 285 del Código Penal y sancionado en el artículo 287 EJUSDEM, de acuerdo a lo enviado por la Corte Nacional de Justicia. Explíquenos, por favor, cómo llegaron a esa conclusión. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que nosotros hemos llevado, conforme corresponde y es nuestro deber, un proceso debido. Es decir, sin duda, hemos cumplido las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa. Ha sido una audiencia sumamente amplia en donde la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y los sujetos procesales han podido evacuar la prueba y luego de concluir la audiencia hemos valorado ampliamente la práctica de la prueba. De ello hemos llegado a la conclusión de que existe en primer lugar el delito de cohecho. Y luego hemos hecho el segundo juicio que debemos hacer los jueces, el de la responsabilidad. Y hemos llegado a la conclusión de que los procesados son responsables por el delito de cohecho agravado. Yo quiero destacar de que es una sentencia que puede ser revisada y que efectivamente se va a verificar que está motivada de conformidad con las exigencias de la norma constitucional. Es decir, se explica cuáles son las pruebas que se consideran, cuáles son los principios, las normas jurídicas en que se funde el fallo para llegar a la conclusión a la que ha arribado el tribunal. Permítame decirle brevemente que me viene a la memoria una máxima que se atribuye a Sócrates, de que los jueces deben escuchar cortésmente, responder sabiamente, resolver independiente o imparcialmente y dar tener prudencia en la resolución, es decir, dar el acto de la forma más prudente posible. Yo diría, no solo hemos sido corteses, hemos sido respetuosos de los derechos de los sujetos procesales, no solamente que hemos tenido prudencia en los tiempos, sino también en la resolución que estamos adoptando. De manera tal que yo creo que tenemos, como determina el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5, numeral 4, hemos llegado al convencimiento, más allá de toda duda razonable, respecto de la existencia del delito y la culpabilidad de los procesados. Doctor Saquicela, ¿usted nos podría exponer cuáles son las principales pruebas o la prueba principal que les llevó a concluir que el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado y el exvicepresidente Jorge Glass Espinel han sido sentenciados en calidad de autores mediatos por instigación y el resto de procesados por coautores? ¿Nos puede explicar cuáles son las pruebas que les han llevado a estas conclusiones? Mire, yo creo que hay que hablar en un lenguaje muy claro y muy sencillo. Voy a decir cuál es la tesis que presentó la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, y las tesis fundamentales de las defensas. La tesis no es otra cosa de que la Fiscalía General del Estado expresa que durante un periodo entre el 2012 y el 2016 hubo una estructura de corrupción para pedir sobornos. Es decir, que empresarios privados entregaban sobornos a cambio de contratación pública. Esa es la tesis, dicho de manera muy simple, el relato fáctico que es el objeto de un proceso penal. La defensa, en buena parte de las defensas, ni siquiera llegaron a discutir la existencia de la infracción, sino más bien fueron por temas procedimentales y por el hecho de que no habría la responsabilidad. Ahora bien, es deber de los jueces explicar cuáles son los motivos de esta resolución. Los motivos son estos. Existen testimonios de Concilsao Santos, de Pamela Martínez,
de Laura Terán respecto de que se levantó una oficina fuera del espacio físico de la Presidencia de la República, pagado por una institución del Estado, por la SELEC, en donde se recibían los sobornos. Pero podría decirse que esos testimonios son insuficientes. Sí, no podemos basarnos solamente en esos elementos probatorios. ¿Qué es lo importante? Se encontró información en las computadoras, en donde consta todo el detalle. Hay un registro, se hacen cuentas, constan allí en palabras como una suerte de claves, en donde están los nombres de los funcionarios públicos que reciben el dinero y de los empresarios privados. Y algo más, no es todo. Existe lo que la Fiscalía le llamó el cruce de facturas. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios pagaban el soborno a través de facturas. Por ejemplo, si se hacía un show artístico para el movimiento Alianza País y era pagado por las empresas privadas. Y de esto existen las facturas, proporcionado por el Servicio de Rentas Internas. Entonces, yo digo, pueden haber diferentes opiniones de los ciudadanos, y esto es respetable, es su derecho, opiniones incluso políticas, pero nosotros los jueces no hablamos de opiniones personales, no hablamos de opiniones políticas. Es incontrastable la existencia de esa infracción con las pruebas que allí están. Luego, de acuerdo a la doctrina y a la ley, se dice que se declara la responsabilidad cuando existe la convicción más allá de cualquier duda razonable. Yo pregunto, con esas pruebas, decir que no existe el delito sería realmente dejar en la impunidad. Ahora, ¿por qué la responsabilidad de los procesados? Así mismo explicado de manera simple. El cohecho no es otra cosa que un delito que se suele decir de doble vía. Los empresarios que dieron el soborno y los funcionarios públicos que reciben el soborno. Ese es un delito de cohecho, en donde todos los procesados llegan a ser responsables, porque de las pruebas practicadas y las evidencias están los nombres de ellos y está la adjudicación de la obra pública. Podría decirse, por ejemplo, que el ciudadano expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, no es responsable, pero entonces uno debería preguntarse lo siguiente: ¿sería posible que se reciba dinero y se adjudiquen los contratos por parte de los funcionarios públicos si no existe la persona que tiene el poder, que ejerce la máxima autoridad del país y tiene por lo tanto la posibilidad de adjudicar la contratación, que es el que manejó la obra pública del país? Entonces la respuesta obviamente nos lleva a la conclusión incontrastable de reiterar de la responsabilidad. Es más, existen algunas evidencias, como por ejemplo los testimonios, en donde se señala que el propio expresidente de la República habría pedido a través del ex vicepresidente Jorge Glass $1 millón a la empresa Odebrecht. Existe evidencia física del cheque de aproximadamente $6.500, de dinero de $6.500, que se deposita en la cuenta del expresidente Rafael Correa. Algunos han pretendido decir, pero es un monto de $6.500. No se trata del monto, se trata de que eso se constituye en una evidencia que no ha podido ser desmentida, contrastada, de que él no solo que conocía, sino que daba disposiciones, daba órdenes respecto del soborno y del manejo de ese dinero. ¿Esto a qué lleva, señora periodista? Lleva a que los jueces lleguemos a la convicción de reiterar, de acuerdo a la ley, más allá de toda duda razonable, de que existe el delito y existe la responsabilidad. Es importante destacar, los ciudadanos gozan de la presunción jurídica de inocencia. Esa inocencia solo tiene que ser destruida mediante pruebas. Yo insisto, respetuoso de las opiniones ajenas, pero yo invito a algo. Como magistrados, el doctor Marco Rodríguez, el doctor Iván León y Iván Saquicela, tenemos la absoluta convicción de que la sentencia en derecho puede ser revisada por cualquier tribunal nacional o internacional y por cualquier foro, y se va a llegar a la misma conclusión.
de que la sentencia es motivada, de que hay delito de cohecho y que hay responsabilidad. Los ciudadanos pueden opinar. Yo incluso miro que muchas personas dicen hay odios, hay política. Yo estaba recordando la obra de Piero Calamandrei en El elogio de los jueces, que dice la sentencia tiene que estar cercana a la verdad y para ello los jueces deben estar muy distantes de opiniones políticas, de conceptos religiosos, culturales, de cualquier índole. Yo digo, no se trata de atacar a los jueces, no se trata de amor ni de odio a nadie, que se revise la sentencia y que en derecho se plantee otra hipótesis y que se diga que no está demostrada la existencia del delito y que no está demostrada la responsabilidad. Más bien con esas pruebas, dejar en la impunidad un delito sería dejar en indefensión a todos los ecuatorianos, porque la ofensa es al Ecuador. Esto no es una declaración subjetiva. El bien jurídico es la administración pública y los ciudadanos del país tienen el derecho a conocer la verdad procesal, a saber qué sucedió, y lo que ha sucedido es lo que acabamos de sostener. Doctor, sería importante que usted nos detalle un poco más ¿cuáles fueron las pruebas de descargo que presentó la defensa? Usted dijo durante su alocución en este momento que no se cuestionaron las pruebas presentadas por Fiscalía, es decir, las facturas y la adjudicación de obra pública. Pero, por favor, detállenos qué pruebas de descargo presentó la defensa para intentar desvirtuar esta tesis de la Fiscalía. Mire, como es nuestro deber, esto no es un favor ni una virtud, nuestro deber, se ha garantizado el derecho a la defensa. ¿Qué es lo que decían algunos de los procesados? A ver, por ejemplo, se cuestionó el peritaje de una señora perito, hizo una pericia relativo a que habría una estructura criminal. Puntualizamos, esa pericia no ha sido considerada como un elemento probatorio importante para llegar a la conclusión. Eso se ha cuestionado por parte de la defensa. ¿Qué más han cuestionado? Han cuestionado de que la sentencia no puede basarse en un cuaderno que ha elaborado la señora Pamela Martínez. Han cuestionado el hecho de que las evidencias de que se extrajeron de las computadoras que se obtuvieron en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional de la señora Pamela Martínez y Laura Terán no tendrían valor. Pero nada de eso han llegado a demostrar, porque están las informaciones de las computadoras, se practicaron las pericias de esas computadoras, se respetó la cadena de custodia de esa información, de manera tal que las aseveraciones de la defensa no pueden ser jurídicamente dadas crédito por parte del tribunal. Incluso es necesario señalar, como decía hace un momento, en buena parte ya ni siquiera discutían la existencia del delito. Los jueces, se dice, debemos hacer dos juicios de desvalor: el del acto para determinar la existencia del delito y el de los justiciables, es decir, de la responsabilidad. Algunos ni siquiera llegaron a discutir la existencia del delito porque es incontrastable. Es decir, que nos digan jurídicamente, más allá de los juicios de valor, de la política, de amores y de odios, jurídicamente, que se nos diga cómo es que se puede sostener que no existe el delito, si hay la prueba de que aproximadamente se recibió en soborno $7 millones en efectivo y una buena parte con las facturas, que son documentos proporcionados por el SRI. Entonces yo hago la pregunta, ¿cómo podríamos los jueces decir que frente a esa evidencia presentada por la doctora Diana Salazar y por el doctor Íñigo Salvador, Fiscalía y Procuraduría General del Estado, cómo podríamos decir que no existe delito? Tengan la certeza, señora periodista y ciudadanos que nos escuchan, que nosotros tenemos la absoluta convicción de que la sentencia es motivada, es apegada estrictamente a derecho. ¿Puede explicarnos cuáles son los argumentos para determinar la diferencia entre el delito de instigación, la participación por instigación del expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, de la coautoría de los otros 18 involucrados en este caso? Mire, dentro del derecho penal hay un reto que es fundamental en un proceso. Es establecer quién es el responsable o quiénes son los responsables de una infracción que ha sido demostrada que existe, el delito de cohecho. Entonces, en este caso, existe
la concurrencia de conductas de varias personas, del expresidente, del exvicepresidente, de altos funcionarios y de los empresarios. Lo que sucede en el caso es que se ha llegado a demostrar que en el caso del expresidente de la República tenía una conducta que llegó a determinar, a instigar a los demás funcionarios que, siendo de alta jerarquía, naturalmente estaban subordinados al expresidente de la República, ciudadano Rafael Correa Delgado. De modo tal que la sentencia por escrito hará todo el detalle que se ha explicado ya oralmente, en el sentido de que esto, de conformidad con la ley, constituye una de las formas de autoría. A propósito, un ejemplo brevísimo y muy simple. Por ejemplo, una persona manda a matar a otra, pero quien ejecuta el acto criminal no es la persona que manda a matar. Entonces la persona que manda a matar podría decir, pero yo no he movido un dedo. Y en efecto, físicamente no es el ejecutor directo, inmediato, pero cualquier persona diría, por razón natural, sería un absurdo, un injusto pensar que esa persona que mandó no tiene responsabilidad. Entonces, esto es una ejemplificación para entender cómo en un delito pueden haber distintas formas de participar. Entonces, no es asunto, yo no firmé el contrato, yo no pedí el dinero directamente, no. De acuerdo al Código Penal y al Código Orgánico Integral Penal, se trata de distintas formas de autoría. Dicho sea de paso, señora periodista, de ninguna manera se trata de la aplicación de una teoría. No, los jueces tenemos que aplicar irrestrictamente la ley. El delito y la forma de autoría está prevista en el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal. Las teorías, las doctrinas, lo que hacen es sustentar para explicar mejor los fallos, es decir, para explicar mejor la ley. Pero no es que se ha aplicado una teoría, está expresamente aplicada la ley. Lo propio en cuanto a la pena, de pronto y eventualmente voy a pasar a explicar cuáles son las sanciones aplicadas en el caso que nos ocupa. Explícanos entonces, ¿por qué se determinó exactamente esa pena? Son 8 años de prisión. Cabe destacar de que la conducta fue desde el año 2012 al año 2016, conforme al relato de la Fiscalía y la prueba practicada. Entonces hemos hecho un ejercicio en estricto derecho. Esa conducta se dio en los hechos cuando estaban vigentes 2 normas, el Código Penal y el Código Orgánico Integral Penal. Esto en el derecho se llama sucesión de normas en el tiempo. ¿Qué corresponde? Por regla general, se debe aplicar la norma que está vigente al momento que se comete el delito. Pero como en este caso existen 2 normas, Código Penal y COIP, es universal el principio de favorabilidad. Porque si aplicamos el Código Orgánico Integral Penal, la pena que correspondía era de 9 años 3 meses. Pero por favorabilidad se aplica el Código Penal. Como existen agravantes, que es concretamente actuar en pandilla, es decir, entre varias personas, lo cual sin duda está aprobado, la pena máxima para la infracción es 8 años. Dicho sea de paso, algunos dicen, ¿por qué esta pena debe ser más? No es ni más ni menos. Los jueces aplicamos la ley. Es la pena que corresponde para este caso. Adicional a eso, se dispuso el comiso de los bienes, que es para efectos de la reparación integral económica, la suspensión de los derechos de participación, que consta asimismo expresamente en la ley, artículo 68 del COIP, 25 años de suspensión de los derechos que se llamaban políticos o de participación. Además, como reparación integral, que son aspectos simbólicos, no es sacado de la cabeza de los jueces, es lo que suelen resolver, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está previsto en el artículo 78 de la Constitución, 78 del COI. Reparación integral. 1. Ofrecer disculpas públicas al país en la Plaza de la Independencia de la capital del Ecuador. Porque la víctima es la sociedad. No lo digo yo. Se trata de la ley y lo dice la doctrina. En segundo lugar, se deberá publicar un extracto de la sentencia en los diarios de mayor circulación nacional. En tercer lugar,
se deberá colocar una placa en la Presidencia de la República, en el Palacio Presidencial, una placa en castellano y en quichua, cuyo texto en lo fundamental manifieste de que los recursos públicos deben ser administrados honradamente. El servicio público no es otra cosa que servicio a la colectividad y que siempre debe ser con sujeción a la ética. Y por último, está previsto que acrediten haber cursado un curso de 300 horas académicas, cuando menos, sobre ética laica y sobre transparencia en la administración de los recursos públicos. Eso, en lo sustancial, es la parte resolutiva que hemos adoptado. Sí, se destaca ahí pues todas estas penas que son más símbolos, más comunicacionales, pues que lanzan un mensaje potente a la ciudadanía sobre lo que participar en este tipo de delitos y esta pena implica. Quisiera saber, en este sentido, se ha establecido que toda esta organización en donde hay una participación en pandilla, como usted mismo lo ha descrito, ha perjudicado al Estado. El Estado es el perjudicado en esto. Son 7.5 millones de dólares que se establece fueron movidos a través de esta organización. La pregunta, usted ya dice que se determinó la incautación de bienes, pero ¿se logrará la devolución de ese dinero? Bueno, en la ley está previsto precisamente el comiso de los bienes, y eso está dispuesto. Adicionalmente, en la sentencia por escrito vamos a entrar en el detalle de lo que es la reparación integral económica, porque tal como usted dice, señora periodista, existe naturalmente un perjuicio económico. El monto aproximado del soborno es el que usted dice, aproximadamente 7,5 millones de dólares. En efecto, siempre que hay un delito debe existir una respuesta a la víctima y una reparación integral. Si a una persona le roban un celular, pues el monto del celular y la afectación que se le ha causado. En este caso, hay que entender que la víctima es la sociedad, porque el delito es el cohecho, y el cohecho tiene como bien jurídico protegido, así como el homicidio, el asesinato tiene la vida, el robo, el hurto tiene la propiedad. En este caso es la eficiencia de la administración pública. Lo que existe entonces, cuando existe un proceso de corrupción, lo que hay es el traicionar a la confianza de los ciudadanos. Se atenta a la igualdad ante la ley, se atenta a la seguridad jurídica, se atenta ante los principios de la contratación pública, se afecta, se socava lo fundamental de un sistema democrático. Por eso, señora periodista, permítame por favor expresar que he decidido aceptar su gentil invitación, porque considero que los ciudadanos tienen derecho a conocer la verdad procesal, más allá de opiniones cualquiera, sino sustentarlo jurídicamente. Y precisamente, muchas veces el país, unas veces con razón, otras veces sin razón, critican al sistema de justicia. Superamos un proceso de evaluación en lo cuantitativo, en lo cualitativo, y es la Corte Nacional de Justicia, presidida por la doctora Paulina Aguirre Suárez, toda la Corte, la que es nuestro deber, dar respuestas al país, dar de tutela judicial efectiva, que la gente piense que cuando hay un delito y hay responsabilidad, la ley es para todos, no existe impunidad. Esa es la respuesta, que no es una virtud, es el cumplimiento del deber que estamos haciendo los jueces con el país y apegados a derecho de ser insistente. Doctor, ¿ya fue notificada la sentencia a las partes? Aún no todavía, porque de conformidad con la ley existió la resolución oral que fue el día de ayer. Una vez que se notifique la sentencia por escrito, entonces obviamente los sujetos procesales pueden conocer ya la sentencia como tal. Pero naturalmente ayer estuvieron presentes, que era exclusivamente para escuchar la audiencia. Es decir, no había debate, no había intervenciones. Esto también es necesario decirlo, porque algunos han pretendido decir de que es solamente este caso, que existiría una suerte de trato no igual. No es verdad. El sistema de justicia se ha suspendido en buena parte, pero no en términos absolutos. Hemos notificado la sentencia del asambleísta Poma, hay otros casos como del ciudadano ex juez Aurelio Quito, han existido delitos y tratamientos procesales en distintas partes del país, y la propia resolución del Consejo de la Judicatura exceptúa los casos de la Corte Nacional. Más bien, ha habido un plazo razonable, ha sido 1 año de proceso penal desde la investigación.
aproximadamente un mes desde que concluyó una audiencia amplia para que se pueda conocer. Hay un plazo razonable, era ya razonable dar a conocer la resolución. Como cualquier otro caso, más bien, no es que es cierto que están represados dice cuántos casos. El Consejo de la Judicatura nos evaluó la parte cuantitativa y todos los que nos quedamos en la Corte tenemos un puntaje de más de 18 sobre 20 en la parte cuantitativa. Más allá de que cualquier sistema de justicia del mundo es imposible estar al día. De hecho, la Corte hace un esfuerzo enorme para trabajar con el personal mínimo con el que contamos. De modo tal que, por favor, no hay opiniones políticas, no hay amores ni odios, antipatías ni simpatías. Este es un caso concreto. Nosotros no estamos haciendo un análisis de un proyecto político. Acá hay un delito de cohecho agravado que amerita la respuesta del sistema de justicia. El delito de cohecho es agravado porque se cometió el cohecho para además cometer otros delitos. Por eso estaba omitiendo esta parte importante de la decisión y que además pidió la doctora Diana Salazar, hemos coincidido con aquello, se mandó a investigar por otros delitos a todos los directores ejecutivos del movimiento Alianza País, a otros ciudadanos, al ciudadano Concienzao Santos de la empresa Odebrecht, porque podría, eso ya debe investigar la Fiscalía, haber otros delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de activos, de modo tal que los jueces lo que hemos hecho es disponer que se haga la investigación de sus presuntos delitos. Muchísimas gracias, doctor Saquicela, por estar esta mañana con nosotros haciendo esta amplia explicación de la sentencia que fue dada a conocer ayer por el caso Sobornos 2012-2016.